Qué chévere que es tu programa, puedes salir descalza, puedes sentarte como te dé la gana, dice lo que Pero te dé la así gana, justamente como lo quiero. Yo quiero que tú te sientas, relajado. sí, como si estás en la sala de la casa de tu amigo platicando. Es el vibe que le quiero llevar a este espacio, porque podía haber ido a un estudio, grabarlo en un estudio, hacerlo en un estudio, pero nada como tú poder estar cómodo en tu casa. Y se acabaron tantas formas. Es el contenido lo que importa. Sí, y más allá de eso, es como que si yo quiero, es como yo quiero que tú sientes que estás teniendo una conversación por teléfono con un amigo y que sea una conversación de esas que tenemos así como que dices, sales de la conversación y dices, oh, Fue chévere, qué rico, como que fue ya bueno, no, fue bueno. no, no está, Resolví, exacto. como piensan las mujeres hablan y se ordenan, buenísimo. Ah, Uno y no. a mí nadie me calla. Y yo cuando empiezo a Tú hablar, te ordenas mucho, tú te ordenas a mí demasiado. nadie me calla. Así es, así es. Mira, ¿qué? ¿Estás grabando o no? Ya empezó a grabar. Así que Ay, coño. cuando quieras, le No, cuando damos. quieras tú eres la reina de la casa, yo soy el invitado. Bueno, bienvenido a Entrando al Alma, mi querido Luis. Aquí les presento a uno de mis profesores de vida. Soy yo, su nombre es Luis Sosa. Yo lo conocí a través de las constelaciones. Me certifiqué con él de constelaciones familiares y se convirtió en una persona, un mentor para mí, un maestro de vida. Así que te agradezco que hayas aceptado venir a mi podcast otra vez porque ahorita contamos la historia. ¿Lo contamos o nos quedamos callados? No, porque ese episodio sí lo quiero sacar en algún momento, pero pues ya cuando no necesito poner el video. Pero ¿cómo lo vas a sacar si no se grabó? Se grabó el Lo solté, audio. uy. Me cuesta soltarlo, me cuesta a mí soltar las cosas. ¿Ah, sí? Bueno, vas a tener que hacer una psicomagia ahí rara. Constélame. Cuéntame qué es esto, Miriam, ¿qué estás inventando? Ahora, bueno, producción de podcast, consteladora, bruja, maga, chamana. ¿La escoba dónde la tienes? Te compraste una aspiradora y ahora ya no andas en escoba, ya andas en... Ya la cambié, hay que estar upgrading con el sistema, ¿sabes? Entonces, pues cada vez que voy cambiando el sistema, voy cambiando también la Te forma. imaginas a Pachita con estos equipos? No, Esos chamanes así. Sería bueno, ¿no? Bueno, tú vas por la ahí. sabiduría que hay allá adentro, créeme que se merecen tener un micrófono delante, porque creo que podemos aprender mucho de ese tipo de gente. Yo te voy a entrevistar a ti. Y yo a ti también. Te pregunto, tú fantaseando, obviamente que nos equivocamos, pero fantaseando, ¿tú en alguna vida pasada, si existen las vidas pasadas, fuiste bruja, chamana o de nativa mexicana o no? ¿No te ves así? Sí, sí me he visto así y me he visto así mucho, pero en Brasil, no sé por qué. Brasil. Yo he tenido mucha conexión con los brasileños, a mí me encanta, yo hacía capoeira, hice capoeira por muchos años y me encanta la música brasileña. Si a mí me preguntas qué pastel me gusta de mi cumpleaños, es un pastel de brigadero, o sea, tipo, ¿Y viviste en Brasil alguna vez? No. nunca he ido a Brasil. Es que estás conectada con Brasil. Sí, algo siento con Brasil y siento que algo fue con mi hermano. Pero yo sí siento que alguna vida viví ahí y sí siento que a lo mejor era parte de alguna tribu o algo, porque sí me siento como conectada con eso. Ok. Pero no sé, ¿tú? No, yo no estuve en Brasil, no. Y tampoco con tu hermano. Pero me gustaría ir a Brasil, obviamente. Bueno, deberíamos ir a Brasil y constelar en Brasil. En Brasil hay constelaciones. Y en Sí, Argentina, y en en España. México, Venezuela, Colombia. Y en Estados Unidos está faltando más. Bueno, pues por eso estamos aquí, ¿no? Es muy nuevo. Vamos a traerla para acá más. Bueno, ahorita me toca a mí preguntarte, ¿qué son las constelaciones familiares? Explícalo de la manera que me lo explicaste a mí para convencerme a estudiar constelaciones familiares. Bueno, la respuesta es para ti, no sé si es para la gente, tú lo vas a entender clarito. Las constelaciones son cagar en el baño de mamá. Y eso tú lo sabes, lo sabes. Sí, Tú lo sí, sabes, sí. pero bueno, no hablemos de eso, no hablemos de eso. Mi super Miriam, las constelaciones son como una representación teatral de un guión que tenemos guardado en el inconsciente. Ese guión lo vamos escribiendo desde que tenemos conciencia en la panza de la mamá, porque tenemos una conciencia y se va formando, y ahí vamos guardando el registro de cómo percibimos la vida. Y vamos anotando, vamos guardando, y hay percepciones que se van quedando tan profundamente que no se quitan nunca, a menos que tú hagas un trabajo de volver a donde se escribió y cambiarlo.
¿Por qué es importante? Porque esas escrituras, para llamarlo así, definen lo que tú vas a vivir, lo que tú percibes de la vida, la pareja que vas a tener, el dinero que vas a recibir, la salud que vas a tener, porque es como tu aproximación a la vida. Yo merezco esto, mi mamá me miro así, mi papá me trata así, y así yo voy definiendo cómo yo voy a relacionarme con todo lo demás. Cuando somos bebés, el universo, el cosmos es nuestra mamá primero y después nuestro papá. Eso es todo. Lo demás no existe. En la medida que vamos creciendo, vamos expandiendo esa conciencia, pero ya nos quedamos con la primera percepción y creemos que el universo, el cosmos, es como lo percibimos a mamá y a papá. Entonces las constelaciones es gente que se para en un lugar y vamos colocando elementos del subconsciente o el inconsciente de la persona. Suponte que tú quieras trabajar, no sé, el dinero. Entonces, bueno, supongamos que eso tiene relación con mamá. Bueno, vamos a ver cómo es la relación que tiene Miriam con su mamá en ese archivo oculto. Entonces colocamos una representante de Miriam y una representante de la mamá. Y podemos descubrir cómo se miran, si se miran, qué siente Miriam con esa mamá, si la mamá la mira. Así se va gestando esa escritura y eso es lo que define el acercamiento de Miriam con el dinero. Porque mamá es la que nutre, la que da, la que te protege, la que te sostiene. Y eso es de grandes el dinero, de alguna manera. No solo el dinero, también muchas cosas, pero te llevas toda esa percepción para el dinero y eso explica por qué de repente el dinero no me mira, el dinero llega pero también se va, el dinero no tengo una buena relación con él. Es esa mirada que se repite y se repite y se repite una y otra vez. Entonces es como un teatro donde colocamos esos elementos y descubrimos. Allí te veo unos muñequitos, funciona igual. Los traje para explicar, los que están escuchando no solamente, aquí tengo unos muñequitos y con estos muñequitos, a través de o estos muñequitos, o también traje nuestras queridas huellas que hicimos en una clase contigo. Las chancletas. Las chancletas, que yo no sé qué estaba cortando y dijiste, ¿qué es eso? ¿Te quedaron feas? Bueno, ya las arreglé, pero... Bueno, que tienen un desastre en esa clase, ¿cómo les va a quedar derecho? Y eso es risa y chiste. Bueno, está bien. Ahí bueno, quedó. pero se gozó, se gozó. Se gozó y se sufrió y nos hicimos amigos. ¿Y qué tal mi final, no? Yo te quiero matar. No. Te voy a chismear delante de todo el mundo para que sepan Dale. qué pasó contigo. O sea, para que sepan cómo era, porque ya estoy cambiando. Si tú eres un tomatazo, te lo zampo ahorita. En la clase, en el examen, en la última clase, cada estudiante tenía que constelar a algún compañero. Sorpresa, era un caso que salía ahí, ¿no? Miriam dio con la solución en 10 segundos. Esto es así, esto es así, esto es asado. Pero él se quedó pensando y dijo, no, déjame ver cómo yo complico esto. Esto es muy fácil, vamos a hacerlo un poquito. Esto está demasiado fácil, déjame ver cómo lo complico y les amargo la vida a esta gente. Estuvimos como 8 horas en el examen de la niña y ella daba vuelta y movió los muebles, movió la gente, todos llorando. Y al final trajo la solución que había traído 8 horas antes. Fueron dos. 8, yo las vi como 8. Yo les di como 16, pero creo realmente fue como ¿Te una. pasa eso a menudo? Que tú dices, esto es la solución y después lo enredas. Me pasaba O no te lo crees. No, me pasaba muchísimo y siento que era por eso, como que me acostumbré mucho a dudar de mí misma por mucho tiempo y ya ahorita que he estado pendiente de eso es como que no, voy a ir con lo que las constelaciones actually me han ayudado mucho con eso, a ir con mi intuición. Hay veces no lo puedo entender, mi cabeza no lo puede entender, pero si yo siento que es por ahí, le dejo de pensar, porque yo era muy como que sobrepensaba las cosas. Y justamente en tu tierra bendita, en Venezuela, en el verano, en Canaima, estábamos mi esposo y yo y nos dimos un masaje frente a los Salto Hacha y el Sapo. Y yo siempre pido el masaje duro, ¿sabes? Yo siempre pedía el masaje duro, el masaje duro, el masaje duro. Castigador. Y cuando estaba en Canaima, estaba peleando con mi subconsciente porque era como que no le pedí cómo quería el masaje a la tipa y la tipa tampoco me preguntó. A mi esposo la tipa de al lado le preguntó, ¿cómo quieres el masaje?
A mí ni siquiera me preguntó. Entonces yo dije, no le voy a decir, no le voy a decir, no le voy a decir, pero había obviamente una parte de mí que le quería decir, dale con Dale toda, déjame fuerte. moretones. Bueno, pues no le dije nada. Y con esa cascada oyendo, no sé qué, tuve la meditación más profunda que yo he tenido en mucho tiempo y aprendí que yo estaba pidiendo la vida dura. Yo estaba diciendo, por favor, vamos a complicárnoslas. Oh, imagínate. Entonces, desde ahí empecé a decir, no, 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 la vida es deliciosa cuando es suave. Fue el mejor masaje de mi vida. O sea, fue el mejor, porque sentí el cariño de la señora que me estaba entregando con sus manos benditas, porque es lo que eran, y no tuvo que ser duro para que yo lo disfrutara y dije, vamos a hacer este switch en la vida. Oh, interesante. Vamos a hacer este switch en la vida. Igual la cagué en el examen, ¿no? Pero pasaste. Pero pasé, sí, Y pasé. Y tu constelación estuvo buena. Sí, Claro. sí. Y la verdad que he estado haciendo constelaciones también yo como consteladora y ha sido muy hermoso, hablando otra vez de las constelaciones, cuando la gente me pregunta, ¿qué se puede constelar? Y yo les digo, tú puedes constelar absolutamente todo. Y la gente me dice, ajá, ¿y cómo se hace eso? Por ejemplo, este cuadro fue una constelación que yo hice a una amiga mía que me pidió que ella quería constelar su propósito, como que sentía que tenía 3 caminos para irse, pero como que no terminaba de tomar el paso. Entonces yo le dije, bueno, vamos a constelar eso. Y lo constelamos y era entre real estate, arquitectura y arte. Y arte. Y resulta que cuando pusimos el arte, ella fue directito al arte, fue como que corriendo al arte. Y después puse al propósito, pues lo puse al arte, al propósito y a ella. Y el propósito me decía, yo me veo aquí con mucha gente viendo mis cosas. ¿Era una no sé constelación con gente o con sí, huellas? con Ah, gente, con gente. con gente. Y de repente un día llegó y me dijo, te tengo una sorpresa. Y me dio mi cuadro hermoso. O sea, lo hizo realidad, no se quedó en... No se quedó en el de este y yo le dije, empiézalo ya, porque es algo que tú, o sea, es tu manera de expresarte y te va a ir increíble. Y mira la hermosura que me hizo. Y dice, no riesgo, no historia. No risk, no story, correcto. A uno le da miedo Claro. hacer la vida de uno. No, y aventarse, ¿no? Y yo siento que la resistencia viene mucho de ahí, yo a la gente que le ha contado las constelaciones me dice, a mí me petrifica meterme a abrir ese baúl. Yo le digo, mira, la manera que a mí, mi maestro me enseñó es restablecer el amor, llegar a la mirada del amor, entender que hay 3 leyes a las que las vemos, que ahorita las explicas tú, porque las vas a explicar 100,000 veces mejor que yo. ¿O no, señora? ¿Quién te dijo? Bueno, las explico yo y luego las explicas tú al te revés. sabes más que yo, ya, láncese. Bueno, las 3 leyes que vemos es la de que todo el mundo pertenece, ¿verdad? Y muchas veces el tío que fue excluido puede ser el que está causando un poco de relajo en tu vida y tú ni siquiera sabes, ¿no? Entonces todo el mundo tiene que ser incluido, no importa su historia, no importa qué fue lo que pasó. Como la película de Encanto, cuando estaban sacando a Bruno de la familia y que nadie habla de Bruno y que Esa nadie es la habla de mexicana. Bruno. No, la colombiana, donde la de la casa, sí. que está viva la casa y que el tío, que era como que predecía las cosas y de repente se desaparece. Buenísimo. Y nadie habla de Bruno y nadie puede hablar de Bruno y de repente Sí, todo sí. se pone mal en la casa, se rompe la casa, se termina la magia y hasta que no incluyen a todo el mundo, no restablece otra vez las cosas, ¿no? Buenísimo. Tienes que ver esa película, Encanto se llama. Pero es que yo pensé que era mexicana. No, mexicana es Coco. Oh, ya la confundí con Coco. La confundiste con Coco. La colombiana también me gustó mucho. Es buenísima. Sí. La segunda ley es la de la jerarquía. Mamá es mamá, papá es papá, abuela es abuela y abuelo es abuelo. La mayoría de mis constelaciones que yo he hecho, mucho del desorden viene de ahí. O sea, mucho del desorden es porque me pongo por encima de mamá y yo puedo más que mamá o yo soy más fuerte que mamá, ¿no? O que papá, o que abuela, o que abuelo, porque pues a veces los vemos vulnerables, a veces los vemos muy cargados. Correcto. Y agarramos cosas y decimos, no, yo sí puedo con esto. Correcto. Y me pongo por encima, y eso es un desorden gigante también. Correcto. Y la tercera es la del dar y el recibir. Yo no te estoy dando para recibir, pero tengo que tener un balance entre cuánto te doy y cuánto recibo, ¿verdad? Porque tiene que haber una armonía entre el dar y el recibir y un balance siempre. Correcto. Pero bueno, hablando de todo eso y cómo se pone en acto, podemos explicarles un poquito a lo mejor qué son las lealtades invisibles
y por qué hay veces nos cargamos de cosas sin saber y repetimos esos patrones y repetimos esas cosas que tanto nos molestaron en algún momento o tanto nos molestan, ¿no? Las lealtades invisibles se estudió desde hace más de 50 años. Los psicoterapeutas aquí en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, estuvieron y empezaron a darse cuenta que las personas respondían a actos involuntarios y situaciones que no tenían que ver con su propia realidad. Entonces descubrieron por qué esta persona asumió esta adicción o por qué esta persona está deprimida, si todo su entorno está bien, por qué este niño que tiene 15 años es un rebelde, está peleando, no se halla, o esta muchacha a muy temprana edad se fue del país y más nunca volvió. O sea, empezaron a estudiar el por qué la gente podía tener respuestas o reacciones ilógicas. Y se empezaron a dar cuenta de que más que individuos somos un enjambre y somos un racimo. Entonces, todos estamos juntos siempre. Estén muertos, no estén muertos. Y lo más interesante, que es algo que nosotros podemos empezar a estudiar, que no se ha hablado hasta ahora, de hecho aquí en tu podcast lo podemos hablar, los que vienen adelante, que todavía no han llegado, son parte. Entonces, de alguna manera, esto está saliendo ahorita, nos estamos adaptando y estamos comportándonos de acuerdo a los que van a venir. Y pudiéramos estar preparando el terreno inconscientemente para ciertas personas que van a venir y van a formar parte del sistema. Qué locura. Y es que los sistemas familiares no tienen que ver con el tiempo cronológico. Es como todos estamos juntos siempre y siempre hemos estado juntos. Entonces, es un movimiento que se da permanentemente. Algunos se mueven para acá, otros se mueven para allá y la fuerza intenta incluirnos a todos, porque solos no nos preservamos. Tenemos que estar juntos siempre. Y la lealtad invisible, volviendo a tu pregunta, es eso de los que vienen adelante, los tenemos que constelar, los tenemos que estudiar. Dale. Eso está bueno. Dale. Eso está bueno. A mí inclúyeme lo que tú quieras, yo ahí voy. A mí no me tienes que preguntar 2 veces. Eso está bueno. Los que vienen definen también. Claro que definen. Está bueno. Entonces, las lealtades invisibles son ese impulso que tenemos de incluirlos a otros o de hacer justicia o de expiar o pagar por otros que no han tenido una buena suerte o han sido apartados o han sufrido más que yo. Entonces yo inconscientemente trato de hacer algo por ellos de una manera invisible. Eso que tú dijiste, el tío que fue abandonado. Hace un tiempo hablé con un muchacho que estaba en el avión vestido de militar. Me puse a hablar y me puse como tú de preguntón y empecé a decir, ¿por qué tú eres militar? ¿De dónde vienes? ¿Quién fue militar en tu casa? Por pura curiosidad. Y resulta que su abuelo había sido militar y salió con deshonra. Cometió unas fallas en su grupo militar y fue deshonrado, fue sacado del grupo, les quitaron las medallas, fue una vergüenza en la familia. El hijo, es decir, el papá del muchacho, también fue militar y no logró así mucho éxito. Él, según lo que me estaba diciendo, quería ser el más exitoso para traerle esas medallas al abuelo. O sea, inconscientemente él quería triunfar como coronel, general, lo que fuera, como diciéndole, abuelo, aquí están las medallas. Aquí están tus medallas. Y hace un tiempo hablé con una señora que estábamos en una reunión y ella me dijo, no, yo tengo una pasión por coleccionar monedas. Y ven acá, y entonces tú le preguntas algo de la historia de alguien, le encanta. Ya vengo, y salió corriendo, buscó una caja así y empezó a sacar las monedas. Mira esta, esta es de México, esta es de Francia, esta es de no sé dónde, mira. Yo le pregunto, ¿de dónde te vino a ti eso? No sé, toda mi vida yo era chiquitica y yo acumulaba monedas. ¿Y por qué? Bueno, no sé, de un día para otro. Párate ahí. ¿Cómo es la cosa? Me contó la historia de su vida. Su papá le quitaron todos los derechos de la herencia. A él le quitaron todo y a los otros hermanos se quedaron con la herencia. Y a él le quitaron todo.
ese dinero que venía de los padres. Ella estaba acumulando la plata para él. Estaba coleccionando el dinero para papá. Entonces tú dices, wow, esa mujer se hizo, suponte, coleccionista de monedas famosa, millonaria, es la más conocida de las monedas. En el fondo hay una niña que le dijo, yo los voy a reunir por ti. Entonces de las lealtades invisibles pueden salir cosas malas y cosas muy buenas. Grandes, hay un cirujano en Miami, de origen árabe, no sé qué país, no me acuerdo, es una eminencia aquí en Miami. No te vayas a operar nada. No. Nada. Por favor, no se operen. No. No. Quédense quietas. Pero bueno, él es una eminencia. Y, ¿Cirujano plástico? cirujano plástico. Y haciendo un resumen de su historia, él quería reparar todas las mutilaciones que hubo en su clan. Wow. Inconscientemente, eso es una lealtad invisible. Wow. Entonces, él dice, yo voy a reparar esto. En la capa de arriba me encantan las mujeres bellas, me encanta arreglar una persona, ponerla bonita, no sé qué. Eso es la parte de arriba. ¿Cómo se hará eso? Hay que meterle anestesia, hay que hacer esto, el cuchillo, la cosa, ta. Pero abajo es un niño que dice, no, este horror hay que arreglarlo. Y yo lo voy a hacer. Entonces la herida, lo que está guardado, lo más íntimo, es lo que define tu destino. Lo malo, lo terrible, lo trágico, te dice, tú viniste a esto. Dale. Entonces son intentos de reparar, intentos de incluir, intentos de sembrar, intentos de hacer algo bueno. Por eso que estamos aquí. La persona que construyó esta casa, algún mandato tiene de hacer un hogar para alguien, puede ser. Hay algo, tú estás comunicando, hay una falta de mensaje en la casa, una incomunicación o un mensaje no llegó, gente sorda, gente que se fue apartada. Hay que Entonces, constelarlo. hay que constelarlo. Hay que constelarlo. Tenemos una lista. Y entonces tú eres comunicadora y te gusta hacerlo con creatividad, inventas cosas, a veces grabas y no se graba, pero lo vuelves a intentar y aquí estamos. Aquí estamos, pero lo logras. Lo bueno es que vamos a tener, o sea, vamos a agradecer que no se grabó porque ahora te voy a tener en 3 episodios, que eso va a ser espectacular, ¿no? Y si esto no se está grabando, nos vemos la semana que viene, pero lo hacemos a las 2. Pero para terminar vamos a meternos un poquito a la historia de la constelación. Quiero que cuentes un poquito, porque hay mucha resistencia también hacia eso y mucho más, por ejemplo, yo siendo judía. ¿Tú eres judía? Claro. Sí sabías esta información. No me acuerdo. ¿Eras judía? Sí. ¿Te convertiste? No. ¿Tú eres judía? Yo soy judía. Yo nací judía, mi mamá y mi papá son judíos, las 5 generaciones para arriba que yo conozco son judíos. Ok. Y mi esposo es judío, entonces siento que hay mucha resistencia porque la gente escucha Bert Hellinger y han escuchado que era neonazi y que no sé qué, pero en verdad me acuerdo que lo primero que nos dijiste tú en las primeras clases fue, 1, curiosidad como niño, que lo acabas de tocar ese tema, que siempre ser curioso y creo que parte de la cual me gusta hacer preguntas en un podcast es porque me gusta ser curiosa. Y la segunda es eso, de dónde viene Bert Hellinger, quién es Bert Hellinger, de dónde saca esta idea de las constelaciones. Bert Hellinger, bueno, se sabe que estuvo en las filas alemanas, en la guerra como tal. No hay mucha historia de qué hizo y qué no hizo. Él se retira de eso y nada más y nada menos que se mete como a cura, empieza a trabajar, a servir en la iglesia. Y como buen rebelde, bueno, se salió de la milicia, se salió de la iglesia, empezó a cuestionar cosas y termina pasando por muchos tipos de terapia en Europa y en Estados Unidos. Muchos tipos de terapia y empezó a absorber información de todos lados. De lo que más lo influenció fue su trabajo que hizo en África con los zulúes. Estuvo en escuelas y empezó a darse cuenta que habían unos preceptos que mantenían el orden de esas tribus, que eran muy antiguos, eran muy tribales, eran muy étnicos. Ahí descubrió el tema de la jerarquía, el tema de la pertenencia, el tema del orden. Entonces fue una percepción de él
y fue como guiado también por otros psicoterapeutas que fueron sumando cosas, y entonces él agarró todo eso y dijo, hay que trabajar en el orden de la familia. Con los zulúes, él descubrió algo rarísimo. Cuando una persona hacía algo malo, ¿qué hacemos nosotros en Occidente? Lo metemos en la cárcel. En los zulúes hacen ruedas de personas y lo sientan en el medio y todo el mundo lo mira hasta que él cae en cuenta de lo que hizo. No le dicen hiciste esto malo, lo regañan, lo señalan, no, todo el mundo lo mira. Y es tan fuerte eso que no lo soporta. Entonces hay un cambio. ¿Qué hacen? Lo incluyes como a ninguno. Él hizo algo para violentar las leyes, siéntese ahí. Otra de las cosas que él le encantaba mucho era cuando habían celebraciones o también algún ritual funerario, incluían a los ancestros fallecidos como un gesto muy tonto, como verter alcohol en el piso. O sea, tomaban ellos y tiraban al piso. Y decía, ¿qué están haciendo? Y los indios, los zulúes le decían, es que es para todos. No es, mi papá toma también, mi abuelo también toma. Entonces, espérate un momentico. Se empezó a dar cuenta que los incluían a todos los ancestros. Y entonces él empezó a coquetear con la idea de decir, bueno, vamos a hacer una terapia que sea esto. Estuvo con Arthur Hanoff aprendiendo lo del grito primario, que era como ejercicios donde la gente expresaba la violencia que tenía, el odio, la tristeza. De eso le gustó mucho el abrir el baúl, pero no le gustó que no cerraban. La persona se quedaba con esa emoción y ya. Y si tú expresas toda tu rabia a tu mamá y no lo cierras, te quedas ahí. Con la rabia. Te quedas ahí y te quedas con culpa. ¿Y cómo yo voy a tratar a mi mamá así? Era peor. Pero fue un buen descubrimiento. También estudió con Eric Berne, un psicoanalista canadiense, psicoterapeuta canadiense, que él trabajaba con los cuentos. Él descubrió que los niños, a través de los cuentos, las historias, podían entender y darle forma a su dinámica familiar o las cosas ocultas. ¿Te sorprendes porque no estudiaste esa parte? No, sí la estudié, pero me sorprende porque cuando escuchas tipo de las historias que les gustan a algunos niños es como que... ¿Verdad? Que te estás metiendo por el camino de guía de niños. Me encanta eso. Más adelante hablamos de eso. Sí. O más ya. Eric Berne decía, depende del cuento que te impacta, me estás hablando de una dinámica. Y una pregunta interesante que uno puede hacer en una sesión de constelaciones o cualquier tipo de terapia, ¿hay algún cuento infantil o canción o historia que en particular a ti te llama la atención, te recuerdas mucho? Y por ahí puede haber un camino para entender. Según esos estudios, el Principito, tan bonito que se ve, es la historia de un suicida. Cosas así. A mí me atrapaba mucho, yo no sé por qué, yo no sé, ya sí sé por qué, los tres cochinitos. En México, ¿cómo se dicen los tres cerditos? Sí, los tres cerditos, los cochinitos. Pero los en cochinitos. México se dice cochinito. Sí, cochinitos. Okay. Yo decía, ¿por qué me encanta tanto ese cuento? Y lo leí y lo volví a ver. Mi abuelo perdió su casa. Mi papá perdió su casa. ¡Wow! Y otros perdieron sus casas. Y el impulso es, yo voy a construir una casa y voy a tenerla y nadie me la va a quitar. Imagínate tú. Entonces, y ya me compré mi casa y ya el cuento ya no está tan presente. Entonces, No, porque rompiste el patrón. Lo logré. Entonces el cuento es una búsqueda. A través del cuento tratas de armar tu realidad. Entonces, Hellinger pasó por muchos psicoterapeutas buenísimos. Por Carl Jung también. ¿Ah? Por Carl Jung. Carl Jung estuvo antes, pero Carl Jung fue el primero que dijo la palabra constelación, que a mí me parecía muy ridícula. Constelación. A mí todo el mundo me dice, ¿qué voy a constelar? ¿Las estrellas de mi familia? No. Ven, te explico. Baja del cielo, ven, haz aquí. Es terrenal, el asunto es terrenal. Sí, Carl Jung fue el primero que habló de constelaciones, no Hellinger. Y entonces él dijo, ven acá, déjame agarrar aquí. Y el tipo es extremadamente sabio, muy sabio. Y dijo, yo voy a armar esto
y lo vamos a llamar constelaciones familiares, pero lo podemos llamar movimientos del alma o como ustedes quieran. Él realmente era muy sabio. Entonces, bueno, de ahí venimos. ¿Y cómo pasa que yo te puedo poner ahorita la mano a ti encima, si tú estás dispuesto a trabajar, y te pongo la mano encima y de repente representas otra cosa? Porque te conectas con mi inconsciente. Como te interesas, quieres mirar, estás hablando conmigo, yo me abro y tú te conectas. Es misterioso el hecho de que tú eliges a alguien y al tocarme o al sentirlo, al pensarlo, ya yo puedo representar eso. Eso es un misterio que quizá no lo entendamos nunca, y si nos ponemos a hablar de cosas esotéricas nos vamos a perder. Sí, no, no, no. Nos vamos a perder, pero lo que nos sirve es saber que nos conectamos con el campo inconsciente de la persona. Y hay mecanismos invisibles que nos ayudan. Y ahí estamos al servicio de eso. Como lo trabajamos juntos, si tú escribes un papel, lo doblas, no deberíamos dar mucha técnica aquí en vivo, no deberíamos, no importa. Si quieren información, pueden contactar a Luis y constelarse o hacerse consteladores Sí, como yo. sí, porque la gente de repente, bueno, déjame inventar. No, Sí, no, no, ni no, loco, no. ni loco, no. No, no, no. Y justamente creo que hay mucho de eso. Creo que hay gente que leyó sobre las constelaciones o con libros como los de No empezó contigo, este dolor no es tuyo. Y hay ejercicios en esos libros y muchos psicólogos y mucha gente se puso a hacer constelaciones y siento que es muy importante entenderlas, número uno. Número dos, pedir el permiso. Número tres, estar en Sintonía. en sintonía y también ponerte a ti como facilitador y entender que hay algo más grande que te guía. Sí. Y también la persona tiene que saber que está siendo constelada, porque a mí mucha gente me ha dicho, a mí me constelaron sin saber que yo me estaban constelando, o sea, sin yo saber que me estaban constelando. No, Le dije, no, eso no se puede. imagínate. Eso no se puede porque no, tú no te puedes meter a la historia de una persona. Es como si alguien agarra y entra a mi casa sin permiso. Es lo mismo, no se puede. Es delicadísimo. Y qué bueno que estás dando ese mensaje porque está tan de moda la cosa y entonces, bueno, vamos a jugar con esto. Es como si tú dijeras, bueno, yo me voy a poner ya mismo a leer el tarot Y sin saber nada. y sin saber nada. Entonces, claro, uno tiene que ser curioso y juguetón y infantil, pero tienes que tener cuidado con lo que estás haciendo porque estás abriendo cosas que no conoces. Entonces, bueno, sí, ponte a abrir el tarot, ponte a hacer constelaciones, pero vas a tener unas consecuencias para ti y para otros. Si las asumes, dale. Hay gente que está haciendo unos ejercicios a raíz de las constelaciones, están creando nuevas Ramas, ¿no? ramas y está bueno experimentar y está bueno mirar, pero lo están viendo como verdades absolutas y es peligroso. Es peligroso. Una de estas personas está desarrollando algo y lo consultó con el mismo Hellinger y Hellinger le dijo, es interesante, pero es muy peligroso porque estás abriendo cosas que no vas a manejar, no puedes manejar. Tú no puedes abrir puertas como loca. Es como la ayahuasca o estas sustancias que tienen un efecto muy particular y son para algo en particular. Y tiene que utilizarse con una conciencia muy particular. Y con un propósito y con una persona que te sepa guiar. Correcto. Porque, o sea, mucha gente está agarrando esto y haciéndolo recreacional, hablando de, no, bueno, ayahuasca obviamente no lo hacen recreacional, pero otras... Sí lo hacen recreacional, lo hacen como para, déjame hacer un viaje. Sí, Y no. ese viaje, Te abre 18,000 puertas que no sabes ni cómo manejar. En la parte de integración es muy importante. Tú, si vas a hacer una terapia con psicodélicos, es muy importante que tú sepas que son puertas que estás abriendo y que tienes que saber manejar y que tienes que tener una persona que te ayude a integrarlas. Porque tú ves miles de cosas en un momento y después, si abriste todas esas puertas y no las cerraste, te fregaste, ¿no? Gracias por decir eso. Gracias. Porque de verdad es un riesgo, es un verdadero riesgo. Yo hice una sesión de ayahuasca, yo tenía un propósito, yo tenía un chamán que me gustó mucho, pero hubo condiciones que no estaban bien. Yo en ese momento yo no estaba con los pies en la tierra, hubo mucha gente alrededor, se hizo algo medianamente bien
yo vi cosas muy importantes para mí, buenas, pero vi otras cosas que malinterpreté y estuve años para borrar o modificarla porque lo que vi no era exactamente eso, era un miedo proyectado, un miedo. Entonces yo decía, esto es una realidad, pero resulta que era un miedo mío. Entonces, de pasar de creer en eso a quitármelo, años, años, y tú puedes ver y puedes mover cosas que no están bien. Y somos caminantes en la selva. No sabemos, vamos descubriendo, no nos podemos tirar al primer hueco que veamos, tenemos que ir poco a poco. Y las constelaciones, con las constelaciones, a mí la gente me dice, ¿y cada cuánto puedo venir? Y yo siempre les digo, mira, mamita o papito, usted va a ver, abrir una puerta, después de abrir esa puerta, usted tiene que integrar lo que está pasando. Hay que integrar lo que viste, hay que hacer tu acto para poder reinterpretar y cambiar. Y con las frases que decimos durante la constelación, es importante como para que lo entiendan, ¿no? Pero yo les digo, tú no puedes llegar y abrir todas las puertas o abrir todas las llaves porque pues no sabes lo que puede pasar. Y una constelación, yo me acuerdo que me hiciste una constelación y te acuerdas que después de como una semana yo te escribí que yo sentía que mi hija se iba a morir, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de ese momento? Y fue algo que yo abrí una puerta donde tenía que incluir, o sea, como que mi mamá es adoptada y yo nunca, como que sabía que mi mamá era adoptada, pero nunca puse a su mamá biológica en mi mente. Era como que yo tengo a mi abuela y mi abuela es mi abuela y hasta el día de hoy mi abuela es mi abuela, pero mi abuela biológica ahora está incluida en mi sistema. Y yo me acuerdo que yo veía a mi hija que se llama igual que mi mamá y era un miedo reflejado, como el que acabas de decir tú. Yo tenía miedo que me la robaran, que me la quitaran, o sea, yo no sé si fue que abrí esa puerta y tú me habías dicho que había mucho dolor en esas huellas. Yo no sé si yo percibí ese dolor y me lo agarré como si fuese mío y por mucho tiempo, por como un mes, 2, o sea, 3 semanas, ¿te acuerdas que yo te Estuviste decía? súper movida. Sí, no se me quita, no se me quita, no se me quita, no se me quita. Y es eso, tú me ayudaste a integrarlo en mi vida y me dijiste, haz este acto, haz esto, haz el otro, y lo pude digerir. Pero puede ser que sea una puerta de una constelación que nosotros hicimos en la práctica, después de 5 años, yo la pueda seguir integrando, ¿sabes? Porque pues son cosas que cambian tu vida porque cambias la mirada. Correcto, y eso que dijiste es interesante de conectarte con algo grande. Si te conectas con algo grande, el error es cero. Si no estás conectada con eso grande, te puedes equivocar. Y abres algo y das la información incorrecta y la persona se mete por un hueco que para sacarla va a tardar mucho. Entonces, no es un juego, es divertido, es bueno y hay que experimentar, pero hay que hacerlo con los pies en la tierra y no en esta fantasía espiritualosa que le estamos metiendo. Es ser poco a poco, arriesgados, pero poco Con a poco, cabeza. sin volverse loco. Sí, así que si no eres constelador, no te metas a constelar. No, no, hay que estudiar, Hay que estudiar. mucho. Y yo les recomiendo a un profe, super profe, que se llama Luis Gracias. Sosa, Constelaciones. Va a estar tagueado y shareado con este video conmigo. Así que, por favor, si les interesa, si es un tema que de verdad les interesa y lo quieren implementar en sus terapias o lo quieren implementar en su vida, infórmense antes, Sí, hay que certifíquense estudiar. y estudien, ¿sabes? Porque Sí. no es un terreno que tú te puedes meter a decir, déjame ver. Y sobre todo, Miriamcita, ¿te puedo decir Miriamcita? Sí. Sonó raro, ¿no? No, Mini Miriam. Pequeña Miriam. pequeñita. La pequeña Miriam. Estudiar y estudiarse. Y abrir el corazón y superar heridas. El autoconocimiento es lo que te va a garantizar que tu trabajo como constelador o cualquier área que vayas a hacer sea bueno, funcione. Porque si lo ves como un sabio que vas a darle algo a alguien, no sirve. Te tienes que meter tú por el camino y saber, bueno, esto duele, esto gusta, esto está aquí, esto está desactivado. Vivir tu proceso. De hecho, en mi caso, yo me metí a trabajar con constelaciones por mí, para ordenar mi familia, ordenarme dentro, encontrar a mi madre, encontrar a mi padre, unir a los hermanos,
tratar de pegar todo esto. Y cada cliente o grupo en el que trabajo sacó algo para mí. Ok, y se ordena ese rompecabezas y cada vez estoy mejor. Y cada persona que se sienta como cliente o cada grupo que vienen a constelar sus casos, me dan mucho. Y eso me alegra. Claro. Y muchos de los estudiantes dicen cosas que a mí no se me ocurren, que no las he visto. Entonces digo, gracias, esto. Hay gente en uno de los cursos, no sé si tú estabas, había una persona que estaba perdida, no entendía nada, preguntaba unas cosas que ya habíamos hablado 3 meses antes. Entonces, bueno, estaba perdida. Entonces, bueno, paciencia, tranquila. En la mitad del curso estábamos haciendo un ejercicio y dijo una frase que resolvió un caso complicadísimo. Y ella dijo, es que lo que está pasando es esto. Fran se ordenó todo. Nos quedamos callados, se arregló el sistema. Gracias. Entonces, no podemos creer que sabemos mucho ni creer que sabemos poco. Hay que estar abiertos a que eso grande Nos guíe. nos guíe. Lo que venga. Lo que venga. Lo que venga. Tan, tan, tan. Eso da susto, pero bueno, la vida es eso. Hasta lo bueno da miedo. Hasta Claro. lo bueno da miedo. Ayer hablé con una persona que estábamos haciendo una sesión y ella dijo, bueno, listo, me voy a conectar con el éxito, voy a triunfar, no sé qué, no sé qué. ¿Y cómo hago para entregarle estos pesos a mi madre? Eran los pesos de la madre y ella decía, no, pero es que pobrecita, yo no le puedo hacer esto a mi mamá. Entonces ella tenía que decidir entre ir hacia el éxito y cuidar a su madre, para que la mamá no sufriera, porque la mamá, ella la veía tan pequeña y tan inútil que ella no le podía entregar sus propias responsabilidades. Entonces el éxito es muy complicado. No es que yo voy a triunfar, no. Entrégale eso a tu mamá que te rompe el corazón dárselo. Sí, Eso hablando de es... eso, en un episodio que grabé, que lo tienen que ir a escuchar con María Cristina, ella me estaba diciendo... Di el número del episodio para que la gente lo busque. Va a ser el segundo episodio. El tuyo es el primero porque hay que respetar el orden. Oh, y Dios mío. Pero ella llegó primero. No. El primero que grabé fue contigo. Ok. El primero que grabé fue contigo que no se grabó el video. Ok, y que ok, te ok. dije, me gustaría volver a hacerlo. Ok. El segundo que grabé fue con ella y fue un episodio muy increíble porque ella está pasando por un proceso de leucemia crónica, se llama. Entonces Ok. no es que tiene activada la leucemia, pero tiene como que leucemia crónica. Y por 5 años se lo escondió a su mamá, porque el papá se había muerto de cáncer y ahí al mes del que el papá se muere de cáncer, la detectan con esto. Y me dijo que ella, sin saber, cuando ella le dijo a su mamá su diagnóstico, me dijo, el peso que se me quitó de encima, porque pues obviamente ella pensó que mamá no iba a poder aguantar la muerte del papá, o sea, el del esposo, más que ahora su hija tenía un pronóstico que no tiene cura, que es simplemente Vivir con observar y que se le regule eso, ¿sabes? Imagínate. Entonces me dijo, cuando yo le pude entregar eso y decirle yo lo que me estaba pasando y dejar de protegerla, me dijo, el peso que se me quitó de encima fue una locura. Entonces fue como que muy interesante ver cómo ella solita se consteló. Qué interesante. Y es interesante ver que el peso o el dolor o lo malo que le podemos devolver a mamá o a papá porque es de ellos, en muchos casos, y esa sensación de peso y de dolor que puede sentir mamá es lo más parecido al amor de madre con el hijo. Tú eres mamá. ¿Qué no cargarías por tus chiquitas? Lo que sea. Lo que sea. Entonces, si tú puedes cargar ese peso, tú te sientes mamá y eres mamá. Y eso es el amor de mamá. El amor de mamá no es solo, ay, qué linda, te voy a hacer un dulce, te voy a hacer un abrazo y Dios te bendiga. Eso no es solo el amor de mamá. El amor de mamá es, yo cargo con esto porque me corresponde. Y se me pueden romper las rodillas el peso. Pero así está bien. Y anda para adelante, camina. Entonces, y uno como niño no entiende eso. Como niño dice, no, yo tengo que cargar con esto y sufrir porque mi mamá no puede.
Entonces lo que tú dijiste, el orden. Si mi mamá es más grande, ella puede cargarlo. Y si él es de ella, mejor todavía. Y que es una cosa que decimos en las frases, mínimo como yo lo hago es cuando encuentro el desorden, porque lo hacemos a ciegas. Entonces, una vez que tú encuentras el desorden, tú dices, ok, vamos a poner a hacer las frases sanadoras. Entonces yo paro a la persona y le digo, ¿con quién quieres hablar primero? ¿Con mamá, con papá, con el dinero? Entonces me dice, bueno, con mamá. Ok, la paro enfrente de mamá y le digo, hola mamá, soy yo, Miriam, tu hija, tú eres grande, yo soy chica. Ahí ya estoy regresando a ese orden, ¿no? Tú eres grande, yo soy chica. Tú eres fuerte y yo no soy tan fuerte al lado tuyo, ¿sabes? Es como que dándole ese honor de decir, tú puedes. Y ya después yo le digo, yo qué sé, vamos a decir, tu amor llegó a través de X, tu ausencia, tu frialdad, que gracias a Dios no es mi caso, ¿no? Pero vamos a decir, tu ausencia, tu frialdad, tu indiferencia. Eso duele decirlo. Es como echarle alcohol a la herida. Pero es importante que la gente conecte con eso y después decirle, pero hoy logro ver que tú la tuviste un poco peor que yo. Y que sí lograste romper cosas de abuela para mí. Y bueno, si a mí me tocó mal, a ti probablemente te tocó peor. Porque somos un espejo de lo que recibimos, ¿no? Nosotros no sabemos dar otra cosa. Es la programación que tenemos. Entonces, ya después de ahí, es muy importante son esas frases, ¿no? Que hay que conectar con el dolor primero, pero también dejarlos fuera del victimismo. Porque hay mucha gente que también los deja dentro del victimismo. Como que me dolió y con la mano en la llaga. Correcto. Bueno, esas son las constelaciones. Y lo que falta por descubrir. ¿Está grabando, Miriam? Está grabando. No me sigas diciendo, ya me asustaste. No, vamos, contelo tu miedo. 111. Algo de verdad hay ahí. Bueno, entonces, muchísimas gracias por el primer episodio de Entrando al Alma. Los esperamos en el siguiente episodio de Entrando al Alma. Ella va editando y presentando y buscando la pregunta, todo.